Esto es 6 grados, un podcast de Podimo y Filmin. Y al final del episodio te recomendaremos siempre un podcast y una película disponibles en ambas plataformas. Bienvenido, Víctor Clavijo. Muchas gracias. Víctor, ¿cuál es tu película favorita de Al Pacino? Yo creo que quizá Tarde de Perros, El Padrino, por supuesto, El Padrino, la segunda parte, y Tarde de Perros. Tarde de Perros me flipa. O sea, Sí. es una película Sidney Lumet en general, cualquier cosa, o sea, coges una, la que sea al azar, y me gusta. Y tiene tantas. Pero Tarde de Perros, con esos perdedores, tío, nunca ha habido un atraco más patoso que Tarde de Perros. Es que además él está al límite de la locura todo Sí. el rato, de perder la cabeza, pero con una vulnerabilidad también, con una sobreexcitación. Que es brutal. Hay una cosa muy curiosa que contaba en la biografía que me he leído recientemente, la de Sonny Boy, que contaba del rodaje de esa película. Cuando él sale a decir lo de Ática, 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 se lo dijo el ayudante de dirección 2 minutos antes. Le dijeron, Sidney Lumet le dijo, sal y habla con la gente. Y él no sabía de qué hablar con la gente. Y el ayudante de dirección le dijo, di Ática. Y él decía, ¿qué es Ática? Tú di Ática. Sí. Y dijo, Ática, Ática. Y vio que la gente empezaba a decir, Ática, Ática, que había sido, por lo visto, un motín Un motín que había habido en una prisión, ¿no? cárcel, sí. Y claro, de repente uno de los momentos más míticos de la película se debe al ayudante de dirección, ¿no? Es curioso, ¿no? Y cómo él, la motivación que tiene su personaje es pagarle el cambio de sexo a su Totalmente. mujer, a Chris Sarandon, Sí. que es su mujer en la, Sí. en la ficción, y es la persona que hace de enlace en un momento determinado para intentar que esto no vaya a mayores. Magnífica película. Hablábamos un poco antes de empezar cuál era nuestro Pacino favorito. Esto parece casi un juego infantil, ¿no? Tiene tantas etapas y Sí, es cierto. tantas épocas. ¿Cuál es tu Pacino favorito? Yo creo que de los primeros años, de los años 70. Sí. Hasta Scarface, quizás. Yo creo que Scarface es como quizás... ¿Scarface sí o no? Sí, Scarface, sí, hombre. Bueno. Para mí está... ¿A ti no te gusta? No me gusta. ¿Sabes lo que pasa? No me gusta por abrumador ya, Sí, porque es como... se ha convertido como en la quinta... Es excesivo. Y no me parece tan representativo de lo que es Pacino. Pacino es con contención, es un tipo... Yo no lo veo tan contenido. Bueno, luego es el Pacino de los 90 claramente no lo es, pero el Pacino de los primeros años es una persona que con muy poco te da muchísimo. Sí, eso sí. O sea, en El Padrino, desde luego, yo creo de todas estas películas, y también en Sérpico, quizás, donde está más contenido, porque en Tarde de Perros está desaforado. En A la caza también está un poco contenido, pero sí, en Tarde de Perros está desaforado. No, es cierto, tienes razón. A lo mejor Tarde de Perros y quizá... Efectivamente, Sérpico Scarface, quizás a lo mejor ahí es más expresivo y más excesivo. El de los años 80 ya empieza a ser mucho más expresivo todavía, ¿no? Y los 90 ya no te cuento, pero sí. Pero sí, a mí, es verdad, el de los años 70 me gusta mucho porque tiene esa mezcla perfecta entre imprevisibilidad que tiene él como actor, no sabes por dónde te va a salir, y vulnerabilidad, fragilidad. Y sexy. Sí, tiene también muy sexy. Tiene algo muy sexy, muy atractivo. Tú sabes que el papel del Padrino lo consiguió porque la mujer de George Lucas se quedó flipada con su prueba de cámara. Con la prueba de cámara. Con la prueba de cámara, sí, la habían visto en teatro, le habían pedido que leyera, pero para Michael leyó todo el mundo. Y no lo veían, o sea, la Paramount no veía que ahí hubiera una estrella. Y la mujer no de... lo veían hasta mitad del claro, rodaje, la mujer de George Lucas dijo algo así como te desnuda con la mirada, y ya fue como, vale, esto da garantía de que vamos por el buen camino. No sabía eso. Víctor, este año has participado en exitazos clamorosos como La infiltrada de Arantxa Echeverría, El Marqués, que no quiero dejarme a nadie, está escrita por Ignacio del Moral y por David Planel, y también dirigida y co-creada por Begoña Álvarez. Ha sido un año magnífico para ti. Sí. Profesionalmente ha sido quizá de los mejores que he tenido en los últimos años. O sea, se han sumado varios proyectos y muy distintos además entre sí. Cada uno con una repercusión completamente distinta. Quizá de todas estas cosas, lo que ha tenido más repercusión a nivel de público y a nivel de premios, a nivel de todo, ha sido La infiltrada, sin duda. Pero luego El Marqués ha funcionado también muy bien, tanto en Telecinco como en su estreno en Amazon. Quizás la que menos repercusión ha tenido mediática y de público, porque tuvimos muy poquitas copias y poquita publicidad, fue La espera. Pero sin embargo ha tenido quizás
para mí las mejores críticas de mi carrera hasta la fecha. Bueno, a eso vamos, porque La espera es en gran medida lo que nos reúne aquí, es a partir de lo que vamos a establecer los 6 grados de separación entre Víctor Clavijo y Al Pacino, que es por eso por lo que hemos empezado por ahí. La espera es un peliculón, es una película fantástica, tú estás increíble, ya no solo yo, desgranar aquí elogios de manera gratuita, te lo tengo que decir, pero vamos, no descubro nada. Aunque sí me gustaría que de alguna manera La espera pudiera seguir teniendo esa carrera de descubrimiento. Es una película que, como tú dices, empieza con muy pocas copias, ha ido poco a poco, ha ido encontrando el sitio, pero creo a partir de que ahora está en Filmin para todo el mundo, puede tener, quien no la haya visto, la posibilidad. Me da la impresión de que todavía hay un desconocimiento con respecto a La espera y me gustaría contribuir a que eso fuera distinto. Contemos... vaya por delante que creo que la gente debería ver La espera y luego escuchar el podcast, o no, porque no vamos a hacer ningún spoiler, ¿vale? O sea que vamos a estar todo el rato, porque es una película que puede ser sensible a las personas que acusen de alguna manera que les vayan desvelando la trama. Contemos qué es La espera sin contar qué es La espera. Andalucía en los años 70, un pobre hombre que es Eladio se traslada con su familia a la sierra para ser guardés de una finca de caza. Tiene un niño y una esposa. Y llegan allí y pasan cositas. Se encuentran marrones. Y hasta aquí puedo leer. Sí, sí. Para ti, ¿cómo describirías tú La espera? Qué difícil. ¿Es un viaje o es un retrato, aparte de la Andalucía rural, y no la rural, una muy rural y muy concreta de aquella época, efectivamente, que siguió existiendo durante muchos años, que era la Andalucía del campo, de las fincas, de los guardeses? Es un retrato, habla también un poco de las desigualdades sociales. Eso es uno de los temas, está muy por debajo, pero está también ese tema ahí, ¿no? Pero realmente es un viaje y es una historia sobre la culpa, sobre el proceso de autodestrucción y la locura en la que entra un tipo básicamente por la culpa, por haber aceptado un soborno que desencadena la tragedia en su casa, en su familia, ¿no? La película va atravesando distintos estilos, es casi como una muñeca rusa, un poco en ese sentido, como una matriusca. Primero empieza como una película de corte social, que puede recordar un poco al Miguel Delibes de Los Santos Inocentes, al Mario Camus de Los Santos Inocentes, ¿no? Pero poco a poco se empieza a transformar en otra cosa. Pero realmente, sin desvelar el cambio de género que hay, a los que consideran que el cambio de género es muy brusco, yo siempre les digo, no, el género final en el que deriva la película está desde el principio, está sembrado pero de una manera muy sutil. Así es, porque la tensión se va construyendo, va como tú dices, a partir de los virajes de género, creándote un desconcierto que, si además no sabes nada, es súper gustoso, porque yo, por ejemplo, que soy una persona que no disfruta demasiado con el terror, no por rechazo, porque me resulta desagradable, sino porque me aburre. Es una película que me entretiene muchísimo, o sea, y tiene muchísimo de cine de terror. Tiene mucho de suspense, tiene mucho de thriller, tiene mucho de drama social. Y todo eso contribuye, como tú dices, a que cada uno de los cambios de estilo sea un cambio en la trama, un viraje, siendo también una película muy sólida en personajes, porque tiene un repartazo. O sea, que no te lo acabas. Estás tú, está Pedro Casablanch, está Ruth Díaz, está Manuel Morón. O sea, es increíble. Es una película de personajes. Y es una película de tradición. Porque todo esto o sea, la tradición a diferentes niveles. Tú hablas, por ejemplo, de la tradición cinematográfica. Sin ser nada de los títulos que voy a decir, pero estaba tomando nota según la volví a ver, porque la he visto ya un par de veces, veía referencias no solamente a Los Santos Inocentes, sino en el espectro a Furtivos, por ejemplo, que tiene un peso tremendo, Furtivos. Furtivos, sí. Y luego, por otro lado, tiene En compañía de lobos, de Neil Jordan, Cujo, de la adaptación que hicieron de la novela de Stephen King, y Un hombre lobo americano en Londres, sin ser una película de licantropía, no es nada de esto, o sea, no estoy haciendo spoiler, pero cinematográficamente tiene un montón de homenajes. Es una de estas películas que a los que somos más frikis nos incita un poco como a ir buscando, ¡ay, esto es esto! Tiene muchas referencias a todas esas películas que dices. Yo también
en aquellos días de preparación de la película, por supuesto, revisé Furtivos, Tasio, todas estas películas, todo este género, digamos, rural, del cine rural, Los Santos Inocentes, por supuesto, La Escopeta Nacional también un poco. Todos estos referentes están ahí, pero efectivamente también hay mucho de cine de terror y el cine fantástico por debajo, ¿no? Yo decía que era como si Miguel Delibes visitara a Stephen King, ¿no? Porque sí, pues es un poco Los Santos Inocentes pasado por El Resplandor, ¿no? Sí. Tiene mucho El Resplandor también. Tiene mucho El Resplandor, la soledad de un tipo. El aislamiento con un hijo y una mujer. Eso ¿no? es, y la locura del tipo, ¿no? Entonces, efectivamente, todos estos referentes yo creo que están ahí de una manera quizá inconsciente, porque no creo ni que Javi lo hiciese conscientemente conforme iba escribiendo. El guión lo escribió realmente casi en poco tiempo, creo, no demasiado tiempo, pero poco tiempo, y creo que obedece más casi a algo completamente, a un vómito, por así decirlo, ¿no? O a algo completamente impulsivo por su parte, ¿no? Y creo que todos esos referentes cinematográficos probablemente estaban en su subconsciente y están ahí también en el guión y en la película, ¿no? Que es como realmente funciona el pulso creativo. Al final es que estamos reescribiendo todo el rato. A propósito de lo de la tradición que decía, pensaba que tenía mucho el peso de la tierra, que es algo a lo que remitimos todo el rato, el peso de la tierra con la parte de la carga de conciencia de la que tú hablabas, ¿no? Porque al final la tierra se pudre como se pudren los secretos y como se pudre la culpa en esta película. Hay una idea también que está en La España Vacía, en el libro de Sergio del Molino, que habla de estas películas, de estas narraciones y de estas realidades que son que en los páramos, en los parajes aislados y en los sitios en los que hay poca población, en los pueblos, también se crea una crueldad muy particular. Todo eso también está en La Espera. O sea, el miedo que da, que a veces esto se dibuja como un entorno bucólico y hay veces que da muchísimo más miedo de estar hecho, en además, un entorno. Creo que casi todas las películas, o muchas del año pasado, que de repente hubo como una eclosión del cine rural. Sí, Suro, estoy pensando también, que era una película. Sí. También la de Isabel Coixet, también, sí, la de Un Amor también, ¿no? Hay algo como una especie, en todas estas, no en todas, pero muchas de estas películas, hay un replanteamiento del mundo rural como un lugar nada idílico, más bien terrible, ¿no? En ese sentido me recuerda a la de Peckinpah también, a la de... Tarde de Perros. O sea, Tarde de Perros no. Sí, Tarde de Perros. No, Perros de Paja. Perros de Paja. Eso es. Efectivamente. Ese personaje que de repente va a un entorno rural, ¿no? Ese Dustin Hoffman, y de repente se encuentra que aquello está lleno de monstruos, ¿no? Sí. El silencio, los personajes que conspiran desde el silencio, la soledad, el aislamiento, todo eso son elementos casi de terror, ¿no? Total. Y juegan muy a favor en nuestra película. Sí, y además, como tú dices, de manera con un empaque muy, muy, muy sólido, muy sólido. La película es fantástica, no por el género, sino porque la película es fantástica. Y hablabas tú de Francisco Javier Gutiérrez, que es una persona con la que trabajas por segunda vez, porque entre medias creo que no habíais vuelto a trabajar. Vosotros hicisteis una película, se llamaba 3 días, sí. Hace ya algunos años. Hace 16 o 17 años fue el debut de Francisco Javier Gutiérrez. No nos conocíamos antes de esa película, me hizo un casting de 8 horas, el casting más largo de mi vida. Pero nos llevamos muy bien en aquella película, creo que congeniamos muy bien, y desde entonces hasta La Espera hemos mantenido la amistad y el contacto todos estos años. Yo estuve en Estados Unidos hace unos años de viaje y fui a visitarle a Los Ángeles. En fin, hemos mantenido el contacto y la amistad. Y esta ha sido nuestra segunda colaboración, también casi con la mitad de presupuesto, una tercera parte de aquella primera película que empezamos, en la mitad de tiempo, con el doble de dificultades quizás que aquella primera película. Pues luce un montón, pero o sea, la película es uno de los grandes méritos de la película, ¿no? Está hecha en la mitad de tiempo, con quizás una tercera parte del dinero que tuvimos para aquella primera película. Pero creo que es mucho mejor que 3 días, que 3 días ya apuntaba, y era una grandísima película, ya apuntaba, digamos, daba cuenta del talento de este hombre, ¿no? Bueno, le abrió las puertas de Hollywood sin esa película. La película anterior que él ha hecho, que es Rings, que es la tercera entrega de la saga de Ring, es que me sorprende haber comprobado en estos días para preparar la charla contigo, la conversación contigo, que había llegado a ser segunda en taquilla en Estados Unidos en la semana de estreno, que quiere decir que es un hitazo del que no hablamos, luego sacamos pecho para otras cosas. Alguien mete un gol y de repente se convierte en la sensación nacional, pero sin embargo esto es una proeza el poder hacerlo con una película. Bueno, es verdad que pertenece a una franquicia y tal,
tal, pero jolín, no es tan fácil. Sí, desde luego. Yo no sé qué pasa con... a Javier no se le da la importancia y el lugar que debería tener aquí en España. O sea, no sacamos pecho con los logros que ha conseguido Javier. 3 días le abrió las puertas de Hollywood. Wes Craven estuvo interesado en hacer un remake de la película. Le abrió la puerta de los estudios, su primera película. Ha tenido oportunidad de hacer muchas películas allí importantes de franquicia, que sé que algunas ha rechazado, porque él ha sido un poco fiel al estilo y al cine que le gusta hacer. Otras, pues Rins la hizo. De nuestra película, por ejemplo, de La espera, la Academia de Cine de Hollywood ha reclamado el guión para incluirlo en su biblioteca, en la colección de esenciales. Son una serie de logros. Recientemente ha ganado él el premio autor en los Satellite Awards. Sí, y tiene como 30 premios en festivales internacionales. Sí. Entonces, y hay algo ahí que dices, ¿por qué los medios no le dan la repercusión y el valor que tiene los méritos de este hombre, ¿no? Porque es una faena, porque finalmente estamos haciendo que se vuelva a Estados Unidos en lugar de que se quede en nuestro país a hacer cine. Estamos expulsando el talento de nuestro país. Yo creo, fíjate, analizándolo un poco también en estos días, que también en el caso de La espera, en el caso de Javier, tienes razón, que ha estado condicionado bien por esa pulsión que él tiene a hacer un cine determinado, que aquí no hay presupuestos probablemente para llevar a cabo, o por lo menos no de la manera que él querrá hacerlo. Entiendo que cuando quiere hacer algo como La espera, pues tiene que verse reducido y bueno, es francamente solvente, pero está restringido de alguna forma. Pero en el caso de La espera concreto, una peli como La espera creo que ha tenido diferentes hitos que no le han beneficiado. O sea, creo que La espera, si no recuerdo mal, se estrena a finales de 23. Creo que se estrena demasiado tarde para entrar en la carrera de premios. Creo que para cuando se estrena La espera, las primeras rondas de consideración de los premios ya han sucedido, que es una cosa que hay veces que hay que tener en cuenta de manera estratégica también, porque si llegas en un momento que te quedas a medio camino de nadie, no estás, y en el momento en el que no estás, la ola es tan fuerte que el resto de títulos que sí acaparan los premios, sobre todo en la temporada de premios, que es la que es, anula que se estén hablando de otras películas. Y hay películas que solamente tienen su espacio pasado ese tiempo. ¿Tú tienes esa sensación de que se ha quedado en terreno de nadie? Sí, la fecha desde luego no nos ayudó, pero es que la película se encontró con muchas dificultades, tanto en la preproducción como durante el rodaje, como en la fase de lanzamiento final. O sea, es una película que nos hemos encontrado palos en las ruedas todo el rato. Pensaba en Francisco Javier Gutiérrez, que había escrito Rings, que es una película que está coescrita por... Ahora que hablábamos de premios, por Akiva Goldsman, que es ganador de un Oscar por Una mente maravillosa, que es una película, yo no le tengo demasiado aprecio a Una mente maravillosa, pero bueno, es un ganador de premio importante, y es nuestro siguiente grado de separación de Víctor Clavijo a Francisco Javier Gutiérrez y ahora a Akiva Goldsman, que... fue el guionista de Prácticamente Magia, que es una película de finales de los 90, muy de finales de los 90, con Sandra Bullock y Nicole Kidman. Con todo lo que eso implica. 7, como hablábamos antes de Al Pacino, que ha tenido diferentes fases, 7 vidas anteriores de Nicole Kidman, sobre todo, porque Sandra Bullock es tiene una carrera más progresiva, pero Nicole Kidman es a partir de hitos también, ¿no? O sea, ¿tú crees que ahora que estamos con Nicole Kidman, no diría que es la Pacino de su generación, pero casi, o sea, que aglutina esa capacidad camaleónica que se le atribuía de alguna manera a esos grandes señores de los años 70, a todos los que venían del método sin ser ya nada de esto, y al mismo tiempo tiene el prestigio que ha traspasado el hecho de que pudiera ser una actriz... solamente una actriz guapa. O sea, porque yo creo que es de las pocas intérpretes ahora mismo que se puede equiparar a esos carrerones de... Sí, seguramente. Seguramente yo recuerdo esa época de Nicole Kidman, de finales de los 90, principios de los 2000, aunque no he seguido toda su carrera, ni mucho menos, pero coincidió con el Eyes Wide Shut de Kubrick, coincidió también unos años después con la de Amenábar, también, con Las Horas también, donde hacía de Virginia Woolf. Entonces, es verdad que había de repente muchos trabajos de ella muy buenos, muy camaleónicos también, y que quizás la colocaban un poco en esa estela de actriz camaleónica, heredera un poco de
esos primeros años de Pacino, ¿no? Sí, seguramente. No es de las actrices que a mí más me tocan, es buenísima, es muy buena, no lo pongo en duda. Quizás no es de las que más me seducen, ¿no? Pero sí. Aquellos años de Nicole Kidman quizás podían recordar un poco a nivel de trabajos de calidad distintos, además, y camaleónicos también, a esos primeros años de Pacino. Sí. Este año, bueno, prácticamente Magia, que es esta película de la que hablábamos, que es una película, como te decía, muy de los 90, y es una película que se recuerda de manera distinta porque cuando la gente, ahora se va a hacer una segunda parte, está en preparación una segunda parte, y se recuerda como una película, como una comedia romántica, y en realidad es una película súper oscura a partir de la idea de los aquelarres, de las fuerzas de mujeres que se aunan para intentar enfrentar un enemigo común. En este caso es un maltratador, que es una cosa que de prácticamente Magia se recuerda regu, o sea, sí, se recuerda poco, que es una película muy oscura en muchos aspectos. Tú este año has abordado un personaje como el del Marqués, que es un personaje tremendo. ¿Cómo encuentra un actor los elementos para componer algo que tiene que ver, además, en tu caso, con época, pero además el escarbar en realidades tan siniestras y tan retorcidas? Yo creo que todos los personajes, esto lo decía un profesor mío de interpretación, lo dicen muchos teóricos de la interpretación, todos los personajes están en uno, realmente. Se trata básicamente de intentar encontrar qué parte de uno tiene que ver con ese personaje y potenciarla y darle juego y jugar, ¿no? O sea, es un disfrute cuando te toca hacer de malo, y de un malo como el Marqués, que tiene todo lo malo, que es clasista, xenófobo, homófobo, tiene todo lo malo. Es como, sí. Check. Pues todo lo tiene él, y encima, además, encima tiene algo que a mí me gustaba mucho el personaje, ya por guión estaba ahí. Tiene algo como muy campechano en la manera de tratar a los demás y de relacionarse con los demás. Para mí un referente era, no tiene nada que ver con el personaje, pero un referente era Julián Muñoz, fíjate lo que te digo, para el personaje. No esta cosa como de tío de bar, de tío que sé, que este tío es un marqués, evidentemente, tiene el título. Eso le da cierto clasismo a la hora de ver el mundo desde un prisma o de una posición mucho más elevada y sentir que él tiene unos privilegios que los demás no tienen. ¿No? La impunidad, la cuna, los privilegios de cuna, todo eso lo tiene él, evidentemente lo tiene de sangre, lo cree realmente, ¿no? Pero luego, como se ha dedicado a hacer negocios, o ha intentado hacer negocios, pues el mundo en el que se ha movido él ha sido el mundo de los bares y los restaurantes de Sevilla, intentando negociar, efectivamente. Y eso le ha llevado a tener un carácter muy campechano a la hora de hablar, ¿no? Utilizaba mogollón de tacos, ya porque yo me coña, no sé qué, papá. Entonces, a mí esto en un Marqués me parecía maravilloso, porque era bajarle del pedestal por completo, llevarle un terreno casi como de lo campechano, casi tocando un poco lo cutre, ¿no? Entonces, a mí estas mezclas me parecían muy divertidas y me parecía algo maravilloso poder explorar eso en mí, que yo no lo tengo, pero evidentemente hay algo que sí he visto de pequeño, pues en la Andalucía en la que me he criado, esos personajes estaban ahí, ¿no? Entonces, poder darle rienda suelta a eso, poder jugar a eso, poder hacer un tipo que tiene, te digo, todo lo malo, que es sádico, pero también es cobarde, es frágil, tiene también un complejo de inferioridad tremendo. Todo esto... La bravuconería va un poco como escondiendo las inseguridades de cada uno de los personajes. Es que es el reflejo de su inseguridad realmente. O sea, su bravuconería realmente lo que es un reflejo de su inseguridad, que necesita sobreponerse a esa inseguridad siendo un bravucón, ¿no? Entonces, a mí me parece que la serie hace un retrato tan maravilloso de un personaje así, con un arco como pocas veces he tenido la suerte de poder tener un personaje con ese arco que va desde lo más prepotente, chulo, clasista, llega casi a violar a una tipa también, con derecho de pernada, esta cosa de repente, y ver de repente esa fragilidad, un tipo que cuando está asustado se orina en los pantalones. A mí me parecía esto maravilloso. Entonces, poder jugar esto como actor y poder sacar esa maldad que uno no es que la tenga dentro, pero bueno, esa cosita a lo mejor de poder permitirte el lujo de ser cabrón, pero en la ficción, ¿por qué no? Jolín, tiene que ser muy divertido. Es muy divertido, muy terapéutico, además, y evita que en la vida real te comportes como un cabrón. Entonces lo recomiendo a todo el mundo. Eso está muy bien.
Sí. a la contención por la interpretación. A partir de Prácticamente Magia, saltamos un grado más de separación hacia Al Pacino, gracias a Griffin Dunne, que es el director de Prácticamente Magia. Creo que también va a dirigir la segunda parte que está en proceso en estos días. Griffin Dunne, que es un personajazo, un clásico del cine, protagonista de Joque Noche, que hablábamos antes de entrar también, que te gustaba a ti bastante la Sí. peli, la recordabas con mucho cariño. También de Hombre Lobo Americano en Londres, que era una de las referencias de La Espera, que yo apreciaba de alguna manera en La Espera. Y luego él es el sobrino de John Didion, de la escritora, y de John Gregory Dunne, que es el marido de John Didion, que son los siguientes, digamos, lo siguiente que nos separa de Al Pacino, porque son los guionistas de Pánico en Needle Park, que es la primera película de Al Pacino. Quería parar un momento sobre Griffin Dunne y sobre su familia, que tiene una historia de terror particular. Su hermana la asesinó su novio, la estranguló su novio. La hija de John Didion, como sabemos, pues está en coma durante mucho tiempo. En el impasse muere su marido, el co-guionista de Pánico en Needle Park. Luego se muere su hija. Ella escribe El año del pensamiento mágico. Ella escribe después Noches azules a partir de estas pérdidas. Y Griffin Dunne le hace un documental muy bonito, que es a partir del peso de la familia como centro de gravedad, que creo que es un tema que también está en La Espera. O sea, en realidad a Eladio lo que le sucede, como decíamos antes, que era el peso de los remordimientos, pero porque este pobre hombre lo único que tiene es su familia. Sí. Y había otra cosa que me hacía, bueno, me parecía curioso, digamos, desgranando estos pasos de separación, que John Didion hablaba de que ella se había enamorado de John Wayne viendo La Diligencia, porque John Wayne le decía que le iba a construir una casa y que ella siempre buscaba un proveedor y que buscaba, siendo una feminista como era John Didion, ¿no? Pero parecía súper dulce que ella viera a John Gregory Dunne como el proveedor, como el hombre y tal. Y pensaba en Eladio y en todos esos pobres hombres que no tenían infraestructura para aguantar ese peso, que les venía de alguna manera no sé si tú lo ves así, pero yo lo veía como uno de tantos hombres de años atrás sobre cuyos hombros se carga algo que no son capaces de soportar, que es un pobre hombre en toda la dimensión. O sea, que es un hombre débil, no solamente porque cede al chantaje, a la tentación, o al chantaje no, pero a la tentación del dinero fácil. También yo creo que en esta película habría que hablar que es dinero fácil, que es la codicia o que es la necesidad. Que ahí la codicia es un privilegio de ricos. Sí. Pero Eladio me daba la sensación de que tenía sobre sus hombros un peso, a priori, o sea, antes incluso de que arranque la película, mucho mayor del que podía aguantar. Es un hombre que no puede aguantar todo lo que le viene encima. Sí, es probable. Evidentemente la condición, por supuesto, social del personaje. Es un tipo que no se habla de él, o sea, de dónde viene, pero queda claro. Yo sí que me construí, siempre que trabajo un personaje, siempre le hago una biografía de muchísimas páginas donde imagino evidentemente el pasado de este hombre, ¿no? Este hombre es analfabeto, por supuesto, es un tipo que seguramente se sugiere en la película, pero seguramente para sobrevivir ha llegado a ser incluso cazador furtivo. Claro. Muchos de los guardeses habían sido previamente cazadores furtivos. Eso les da un conocimiento del campo, de la finca, evidentemente, y que luego les lleva a ser guardeses. Es como los policías que han sido antes cacos, ¿no? Pues quizás es mejor. Saben los trucos, evidentemente, de los cacos, ¿no? Entonces, el origen, no voy a decir ni siquiera humilde, sino miserable de este hombre, que seguramente es un niño de la guerra civil, seguramente, claro. Huérfano, yo me lo he imaginado huérfano, etc. Pues todo esto evidentemente arrastra es una carga sobre sus hombros muy pesada, ¿no? Si encima la época... tal y como estaba estructurada la sociedad y el concepto casi machista un poco de la sociedad en aquel entonces, que hacía que el hombre fuese el proveedor y sobre sus hombros estuviese la responsabilidad de sostener a la familia, evidentemente esto es una carga mucho más añadida, ¿no? Yo creo que Eladio es un hombre realmente sensible sobre lo que no tiene y que ama a su familia, sobre lo que no tiene las herramientas que hoy tenemos muchos hombres para poder expresar las emociones, pero sin duda él ama a su familia. Lo que pasa es que él ha arrastrado a su familia al aislamiento, a la soledad,
porque es el único trabajo en el que tiene un sustento y tiene un sueldo fijo. Lo demás era ir haciendo chapuzas, ¿no? Entonces tiene un sustento fijo, pero eso arrastra a su familia a un aislamiento y también hace que él y su mujer se terminen distanciando y separando emocionalmente. ¿Pero qué hace? Él está en una encrucijada, tiene que sostener, tiene que mantener a la familia, ¿no? Entonces el peso sobre los hombros es mayor, porque no solamente tiene la responsabilidad de sostener y mantener a la familia, sino que además tiene la culpa añadida, antes de que ocurra la desgracia, de que su mujer está... pues no es feliz, está en un ambiente que no le corresponde, donde no se puede desarrollar. Volviendo a los grados de separación, y ya estamos, porque hemos llegado de los Didion Dune a Pánico en Needle Park, que es la primera película de Al Pacino. Que no es la primera. No es la primera, tiene un par de ellos antes. Además, no sé si tiene algo de televisión antes. Tiene algo de televisión, sí. Que leyendo la biografía, yo no lo sabía, tiene un capítulo en la serie Policías de Nueva York. Policías de Nueva York, una Policías de Nueva York, que no es la Policías 60, de Nueva York, eso es, que no es la de los años 90. Claro, y este capítulo está en YouTube. Sí. Por si a alguien le interesa. Yo lo busqué el otro día y de hecho él sale con su novia de aquel entonces, que no recuerdo el nombre, Jerry, no recuerdo el nombre, Claiborne, no recuerdo bien. Y él es el protagonista prácticamente de ese capítulo. Pero después de eso hizo un pequeño cameo en una película, no recuerdo muy bien, que también lo busqué en YouTube el otro día y está la escena en YouTube. Un cameo en una película donde tiene 4 o 5 frases que intercambia con la protagonista de la película en un baile en una discoteca. Él decía en su biografía, que no sabía ni lo que estaba diciendo ni lo que estaba haciendo. Pero bueno, lo hace tan bien, tiene tanto carisma que da el pego, ¿no? Luego yo creo que después de esto, efectivamente, hace Pánico en Needle Park y ya la siguiente película es El Padrino. Sí. Esta película la pitchearon, es una adaptación de un libro, y la pitchearon Joan Didion y su marido como... son Romeo y Julieta y son yonkis. O sea, que está muy bien, totalmente. Está muy bien tirado. Y es una peli, antes que hablabas de la Nouvelle Vague, que yo creo que tiene mucho de Nouvelle Vague, es una película muy libre, con muchos espacios abiertos, muy de calle de Nueva York, muy que parece todo el rato que está grabado sin permiso. Sí. Además con una suciedad y con una cutrez intencionada. Sí. Recuerda un poco a Casabets, ¿no? También un poco, ¿no? Mucho. Heredero un poco de ese tipo. Claro, es del cine hecho sin pasta, y en la calle, y con la cámara al hombro y metiéndose, pero sobre todo estaba pensando las de la calle son más llamativas en ese sentido, son más representativas, pero cuando se meten en interiores también, o sea, la iluminación es pedestre, está intencionadamente sucia, las situaciones son muy tremendas, porque estamos hablando de, es una historia de 2 chavales jóvenes que se encuentran en la calle. Ella, de hecho, acaba de venir de practicarse un aborto. O sea, la película empieza y la protagonista se acaba de practicar un aborto y está en casa de su novio, que es Raúl Juliá, que también es su primera película. Y aparece Al Pacino y digamos que se ven y luego se vuelven a encontrar, porque él se queda como muy, muy chiflado con ella y ya la sigue hasta... Porque claro, le han practicado un aborto ilegal, que es a lo que iba. Es un aborto ilegal porque esta es una película del año 71, si no recuerdo mal, creo que es el 71, incluso, que es 2 años antes de que se aprobara la ley del aborto en Estados Unidos. Ley del aborto, que ahora el Roe versus Wade, el caso que garantizaba en Estados Unidos el libre acceso al aborto, incluso interestatal, que se ha revertido el año pasado y que está planteando tantos problemas en Estados Unidos. Claro, esta película no evita tampoco el momento social de mostrar que las mujeres que se practican un aborto ilegal y que luego empiezan a sangrar terminan en el hospital, a veces con intervenciones mayores, cuando no en la muerte. ¿Tú crees en la dimensión de compromiso social de las películas o piensas que solamente las películas deben ser buenas? Te ayudo, yo pienso lo segundo. También, para ponértelo fácil. También, sinceramente, también. Creo que evidentemente todo lo de compromiso social que puedas, evidentemente, sumar a las películas no está de más. Creo que también las películas son producto y son hijas de una época, ¿no? Evidentemente, cualquier preocupación de esa época, evidentemente, si el cineasta, el director o el guionista está en contacto con la realidad que le rodea y es sensible al mundo que le rodea, que duda cabe que aunque la película la desarrolle en el siglo XVI, seguramente alguno de los temas de la actualidad que le preocupen los va a trasladar a ese argumento, ¿no? En eso creo que evidentemente el cine y el arte hace bien. Ahora, creo que lo importante es la calidad por encima de
de la denuncia social. Es mi punto de vista, ojo, ¿eh? Me parece muy bien el cine de denuncia social, lo he consumido mucho durante un tiempo, también es verdad que me satura muy rápido, es como de, bueno, ya está bien, pero y luego que hay va a épocas en mi caso. O sea, el cine cuando es bueno me da igual que hable de lechugas, o sea, me da lo mismo, sí. Pero creo que hay, digamos, un exceso, un empeño en estar todo el rato trayendo. Quiero decir, tú has hecho un papel, por ejemplo, recuerdo una de las cosas más celebradas de tu carrera, creo, aunque sea breve, que es el papel tuyo en El Ministerio del Tiempo, que era una serie que todo el rato, que tú hacías de Lope de Vega, y todo el rato estaba como intentando hacer un contexto contemporáneo para hacer chufla, sobre todo, y para dar una lectura, pero es una serie que va de eso. O sea, quiero decir que es que El Ministerio del Tiempo era exactamente eso, era ir para atrás para entender lo que estamos haciendo, ¿no? Y qué somos, ¿no? Sí. Y tenía esa voluntad cómica y didáctica al mismo tiempo que encajaba también con una serie que es de primera. Pero todo el rato estamos intentando hablar desde el pasado a lo contemporáneo, y hay veces que el pasado solamente es lo que es. O sea, no necesitamos estar sacando una lectura todo el rato, ¿no? O sea, yo creo que hay un exceso en ese sentido. Sí, y fíjate, el otro día no sé dónde escuchaba esto, no sé si fue en tu podcast o en otro sitio, pero que es una reflexión que me parece también interesante, y es verdad que cuando veo películas, fue en tu podcast, creo, sí. Cuando veo películas del pasado, me gusta ver a personajes del pasado. No me gusta ver comportamientos de hoy en día, contemporáneos, trasladados a personajes del pasado, o arquetipos de hoy en día. Quiero decir, perdemos matices, perdemos detalles. Yo he visto, perdemos interés. Sí, sobre todo. He visto de repente esta cosa como personajes femeninos muy empoderados, en pleno siglo XIV, que dices, vale, yo lo entiendo. Entonces éramos idiotas, porque no salimos de ahí. Claro, pero hay algo del fiel reflejo a la época que me gusta que no se pierda. Claro. Trasladar actitudes contemporáneas o temas o preocupaciones contemporáneas a cosas de época, a veces me parece que puede estar bien para explicar quiénes somos o de dónde venimos, como hacía el Ministerio del Tiempo, de una manera muy obvia, muy evidente, que su intención era esa, claro. Reírnos un poco de quiénes somos y hacer un poco de chufla con respecto a eso, ¿no? Pero cuando se trata de hacer un reflejo fiel a una época, creo que lo importante es que los personajes estén en el contexto de esa época y que no... Y si los hombres de esa época eran unos cazurros y eran poco sensibles a ciertas cosas, a ciertos temas, pues me gusta ver un hombre de esa época en una película sobre el siglo XIV, sobre el siglo XV. No me gusta ver un hombre contemporáneo con una sensibilidad especial hacia el mundo femenino o lo que sea, ¿no? Quiero ver al hombre de esa época. Estoy completamente de acuerdo. Además, en el caso que tú destacas, creo que tiene que ver con los géneros, fíjate. O sea, estamos empeñados todo el rato también en que todo lo que tiene que ver con las mujeres sean gestas. Es que a lo mejor no había una heroína que saliera de ahí, a lo mejor el papel protagonista no era ese. Necesitamos hacer interesante algo que no sea una historia de superación, o a lo mejor es simplemente un recorrido que queda estático, o hacer, a mí una cosa que me obsesiona, que es hacer entretenido lo doméstico, que es algo a lo que no prestamos atención nunca. Eso que te iba a decir, hay mucha heroicidad, por desgracia, evidentemente, en lo que muchos hombres y muchas mujeres, desde su cotidianidad y desde no haber hecho ninguna gesta heroica que aparezca en los libros de historia, tenía que ver con la supervivencia diaria. Es decir, no hace falta hacer una gesta heroica o hacer algo de superación personal como para poder hablar de lo que era la supervivencia diaria. Quiero decir, la intrahistoria, no sé quién hablaba de la intrahistoria, no sé si era Unamuno, que hablaba de los héroes de la historia cotidiana. Hay mucha heroicidad en muchos hombres y muchas mujeres del siglo XV, XVI, XVII, XVIII que no hicieron grandes cosas, y se pueden contar muchas grandes historias desde la cotidianidad de la supervivencia, de las relaciones humanas, que no han cambiado tanto, y no hace falta contar o trasladar comportamientos o arquetipos contemporáneos a esa época para intentar gustar al espectador de hoy. Es donde me parece muchas veces que veo de repente, le veo las costuras a algunos productos y digo, ay, me deja de interesar, ¿no? Total. La película Pánico en Needle Park, Kitty Wynn, que es la actriz protagonista, ganó el premio en Cannes. Sí. Jerry Katzenberg, que es el director, que es un director que luego, bueno, ella se retiró, a propósito de lo cotidiano, ella se retiró de la interpretación a finales de los 70, había salido en El Exorcista, creo que era
pues no me acuerdo si a la nani o a una cuidadora en El Exorcista, porque yo hace años que no veo El Exorcista, pero sí la recuerdo a ella, porque era una presencia, una tipa con muchísimo ángel. Y se retiró de la interpretación el director que ganó la Palma de Oro con otra película, con El Espantapájaros, un par de años siguiente. Me encanta esa película. También con Al Pacino. Me gusta mucho el final de esa película. Sí, es una película muy particular. Yo cada vez que la veo me parece que tiene una potencia y unos valores cinematográficos alucinante. Y con respecto al guión de Didion y de Dune, lo que me parece es que ella decía que escribir guiones, al contrario que libros, era como dar notas al director. Y ella no, o sea, ellos no son fuertes en diálogos, en nada de lo que hicieron. Ellos hicieron Ha nacido una estrella, la versión de Streisand y Chris Christopherson, también la escribieron ellos. Y esta película, los diálogos sí que parecen que les da bastante, digamos, bastante libertad a los actores como para crear. Tú que eres una persona que le gusta el verso, que lo ejecuta de manera impecable, que tiene una formación clásica sólida, ¿te gusta que te dejen libre en diálogos o prefieres ceñirte a un texto para poder improvisar sobre eso? A ver, yo soy de la opinión, quizá porque estudié música, de que lo importante es tener una partitura buena. Si tienes esa partitura es buena, solamente hace falta... Y El Ministerio del Tiempo era una prueba, por ejemplo. La partitura era tan buena que solamente hace falta sentido común para interpretar aquello. Quiero decir, ya la calidad estaba ahí, ¿no? El Marqués también, por ejemplo, ¿no? Es un guión con unos diálogos brillantes, donde yo en algún momento sugería alguna cosa, pero siempre sugiero, nunca lo meto en la escena. Lo sugiero previamente al director o a la directora, y si les gusta, lo compran y se incorpora. Y si no, no pasa nada. A mí me gusta aportar. Me gusta porque creo que hay una pulsión creativa en mí, me gusta escribir también, entonces hay una pulsión creativa que no puedo evitarlo. Entonces me gusta aportar cuando veo que es necesario y que la escena o el personaje, no que lo requiera, sino que hay algo que se le puede sumar que puede ser interesante. Pero siempre la última palabra, por supuesto, evidentísimamente, la tiene el director. Yo respeto el guión por encima de todo. Si el guión no me gusta, o no hago la película y ya está. Quiero decir, pero si no me gusta, lo que debe hacer es cambiárselo al director, ¿no? Puedo sugerir alguna cosa, oye, ¿qué te parece? Sí, puedo decir esto, pero evidentemente la última palabra la tiene él. Y también el guionista, que para eso ha estado meses o años escribiendo la historia. Y insisto, si no me gusta, pues no la hago, evidentemente. Dicho esto, he hecho, por ejemplo, una película que está completamente improvisada, que es 18 comidas. La premisa era, los actores tenemos la situación, conocemos cuál es el conflicto de los personajes, qué es lo que quieren, y a partir de ahí, dejaros llevar. Fue un experimento interesantísimo. Está también en Filmin la película, por cierto, aprovecho para recomendarla, es de Jorge Coira, y fue... Magnífico director, magnífico además. Director, y nos pegamos un mejor viaje... persona. Sí, mejor persona. Las dos cosas, no sé qué es mejor, pero es muy buen director y muy buena persona. Pero nos pegamos un viaje maravilloso, o sea, increíble. Desde la libertad, desde no estar sujeto a las riendas de un guión, desde la libertad de que evidentemente íbamos momento a momento dejándonos llevar por lo que el personaje de enfrente, la situación nos requería, o el conflicto, el objetivo de mi personaje me iba pidiendo, ¿no? Claro, improvisar es muy difícil. Creo que hace falta una escucha brutal por encima de una capacidad de resolución. El cine lo que demanda creo que es más escucha que acción. Y en esta película, una de las ventajas o de las virtudes que tuvimos al enfrentarnos en concreto nuestra escena, los actores a ella, fue acordar que en el vacío más absoluto, en el desconcierto, porque se iba a producir desconcierto, no saber por dónde tirar, iba a estar el oro. Es decir, que no le tuviésemos miedo a estar en el desconcierto, a de repente no saber por dónde tirar, porque la cámara va a registrar eso, va a registrar, y eso va a ser una verdad irreproducible en otro contexto. Entonces, confiamos, creo que los 4 actores, Sergio Perín Mencheta, Juan Carlos Bellido, Camila Bosa y yo, confiamos plenamente en esto, en dejarnos caer, en tirarnos al vacío,
y en sostenernos con el compañero que teníamos enfrente. Entonces, desde ahí, improvisar es una auténtica delicia. Cuando no hay alguien manipulando la improvisación, precisamente no por una cuestión de ego, sino por una cuestión de miedo al vacío, que es muy fácil que un actor caiga en la manipulación por miedo a no hacer nada. Entonces hace de más, acaparar, pero realmente viene del miedo al vacío, del miedo a la escucha. Y eso hace que haga el doble o el triple de cosas de las que son realmente necesarias, ¿no? Una vez que entendimos esto, los actores, y Jorge, evidentemente, que era el primero que nos hizo entender esto, fue un disfrute trabajar sin saber qué frase vamos a decir después, sencillamente dejándonos llevar. Evidentemente, la película tiene una riqueza de matices que no te voy a decir que un guionista no podría haber llegado a eso, sin duda podría haber llegado a eso, pero quizás con mucho trabajo previo. Entonces, bueno, soy fan y me gustan las dos cosas. Si un director me permite improvisar, yo a muerte. Si me dice que no le gusta, pues evidentemente me acoplo a esa manera suya de trabajar y por supuesto me pongo a sus órdenes, claro. En nombre de todos los guionistas te doy las gracias por el respeto al texto. ¿Cuándo está? Es que tengo un hermano guionista. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué vas a decirlo? No sé. Y también me gusta escribir, con lo cual lo entiendo. Sí. Me contabas, por terminar, que en realidad los pasos que te separan de... que todo esto ha sido una pantomima y que los pasos que te separan de Al Pacino son menos. Menos porque somos hermanos. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? No, es en plan el tercer hermano de Clavijo es Al Pacino. O en plan Dustin Hoffman en Tootsie, ¿no? En Tootsie, sí, sí. No, creo que hay menos grado de separación realmente, o lo mismo, porque no los he contado. Pacino hizo El Mercader de Venecia. Sí. Había un actor español que es Antonio Gil en esa película, con el que yo he trabajado en teatro y en televisión. Entonces quizás son menos grados de separación, pero también por otro lado, también Al Pacino ha hecho El Irlandés con Robert De Niro. Robert De Niro trabajó con Pilar López. Yo soy el hijo de Robert De Niro. Robert De Niro trabajó con Pilar López de Ayala en El Puente de San Luis Rey y he trabajado con Pilar López de Ayala. Y también Al Pacino ha trabajado con Robert De Niro, por supuesto, en El Irlandés, y con Joe Pesci. Joe Pesci trabajó con Sergio Peris Mencheta en Love Ranch y he trabajado con Peris Mencheta tanto en teatro como en cine. Como las mil y una maneras de llegar de Carlos, o sea, de Víctor Clavijo, iba a llamarte Carlos ahora, de Víctor Clavijo, que sería un grado más, de Víctor Clavijo a Al Pacino. Todo esto, te decía, era una excusa para charlar contigo sobre cine. Muchas gracias por haber venido y por haberte prestado. Ha sido un placer. Gracias, Víctor. Esperamos que te haya gustado este episodio de 6 grados. Ahora te recomendamos descubrir de primera mano las luces y sombras presentes en personalidades fascinantes escuchando en Podimo el podcast Malas Personas y viendo en Filmin Emilia Pérez, la película más galardonada de los últimos Globos de Oro.